Gracias, Charo. Llevo todo el fin de semana pensando cómo actuaría si una de mis hijas me dijera que no se siente identificada con su sexo, que se siente niño a pesar de que nació niña, que renuncia a su nombre y a su identidad porque en realidad vive en una mentira. Pues francamente aún no lo sé. Porque es fácil hablar en tercera persona, pero vivirlo, eso es otra cosa, ¿verdad, Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Pues, hombre, es que lo que pasa que cuando te ocurre como una cosa que va sucediendo desde que es tan pequeñín, que se va ocurriendo poco a poco, pues como que te da tiempo a hacerte la idea, ¿no? Es que no es una cosa que ocurre de pronto. Mucho tiene que pasar, mucho tiene que pasar. Y ya son muchos años, me quiero referir, son meses, que se hacen años, y entonces pues sí te da tiempo, claro, y estás haciéndote la idea de que ocurre algo, y entonces lo asumes luego con más naturalidad. Les quiero presentar a esta mujer que es Eva David, una mujer con una seguridad y una convicción fuera de lo común. Suena atópico eso de ser madre coraje, pero es cierto que se ha enfrentado a muchos prejuicios y más obstáculos aún cuando comprendió que la pequeña Sofía, la niña deseada que parió, porque deseaba una niña, es en realidad David, un niño de 8 años que ahora sí vive tal y como se siente. David es un niño transexual. Sí. Y sí, efectivamente, ahora lleva ya casi 2 añitos que lleva viviendo como niño y las dudas que al principio podía tener, más que dudas, mis miedos, ¿no? De que me precipitara o que realmente pudiera cambiar de idea o mira a ver si va a ser un juego. A pesar de que llevan muchos años, siempre esos miedos los tienes, ¿no? Puede ser que te haya equivocado y demás, que va conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que en absoluto. Tiendes muchas veces a preguntar al niño, oye, que si alguna vez quieres volver a ser niña, pero ¿por qué, mamá? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que sea un niño? ¿No me quieres como un niño? Sí, yo te quiero muchísimo como niño. ¿Cuándo Sofía dijo que era David? ¿O cuándo dijisteis vosotros que era David? Porque el cambio de nombre lo decidís vosotros, evidentemente, no lo decide él. No, hombre, el David escogió el nombre. ¿Pero cuántos años tenía, Eva? 6 años. 6 años. Él llevaba ya mucho tiempo, llevaba ya... que quería cosas de niño, lo quería de siempre, pero que llevaba ya pidiendo que le tratáramos en masculino pues desde que tenía 4 años y medio, 5 años. A los 5 años por ella empezaba, 4 años y medio, 5 años, nos presionaba muchísimo para que la tratáramos en masculino. Como yo se lo negaba, pues entonces ya lo utilizaba como juego, a ver si me lo introducía como un juego. ¿Vale, mamá, que jugamos a que yo soy Antonio y tú me tratas como si fuera Antonio? Y entonces, cuando insistía mucho, yo ya me enfadaba, ¿no? Que tú tienes pito o no tienes pito. Pues si no tienes pito, pues eres una niña. O sea que yo no tenía también ningún conocimiento al principio. Es que ya digo que es una cosa que ha sido todo muy progresivo. Y al principio yo no le echaba cuenta hasta que ya suenan las alarmas. Que ya son tantas cosas, cada vez más que suenan las alarmas. Y es cuando buscas información, cuando te das cuenta de que esto puede ocurrir. Y cuando la dejas esa puerta abierta, y cuando le dejas la puerta abierta, dicen, oh, esto es lo mío, uff, y de pronto pasan... Mi hijo siempre había sido una niña muy feliz, pero cuando... ¿verdad? Todo el mundo me decía que se le veía muy feliz, pero pasan unas etapas de euforia, vamos, es que cuando las dejas ser tal y como son y como se sienten, es que ya pasan por una etapa de euforia, vamos, es increíble. Es como si se expandiera, ¿no? Sí, es como si dijera, por fin, ¿no? O sea, y después ahora ya va viviendo una... ahora... es una cosa un poco más normal, ya va con naturalidad, ¿no? Ya no es esa euforia de los primeros meses, ¿no? Pero no quiere, bajo ningún concepto, ni siquiera oír hablar de que es una niña. Sigue negándose totalmente a que le traten como niña, sigue negando sus genitales. Cuando se dirige a ellos nunca dice mi vulva o mi vagina, siempre dice mi pene o mi... Sí, es muy curioso, no soy... Madre, digo, venga. Le decía que el caso de Eva a mí me tiene admirada, la verdad, no tengo que reconocer, y hemos hablado estos días, pero no quisiera que ustedes los consideraran como si fuera un caso aislado, porque hay muchos niños, aunque no lo crean, que están en la misma situación que David, y de eso da cuenta Francisco Rodríguez Laguna, que es nuestro psicólogo que está hoy con nosotros, experto en estas cuestiones, forma parte de un grupo de trabajo que está investigando sobre la transexualidad en menores, y no todo el mundo tiene la misma capacidad de respuesta que Eva, ¿verdad, Paco? Efectivamente, es así, ¿no? Hay un proceso en los padres, ¿no?, de culpabilización personal, de miedo. Entonces, es importante que ellos sepan que se trata de algo natural, ¿no? Porque ella decía que a partir de los 6 años, en su caso, David, ¿no?, pues comenzó
a decirle a su madre, o incluso antes, ¿no?, a decirle que, pues, que él se sentía como un niño, ¿no? Y realmente incluso hay situaciones en las que con anterioridad, a los 2 o 3 años, ya ellos y ellas se identifican, ¿no? Ya empieza el proceso de identificación, identifican perfectamente el resto de las personas, y ya con 5 o 6 años tienen, o con 4 años incluso, ya tienen una identidad consolidada, coherente. Entonces el tema está en que los padres, es importante que ellos tengan profesionales de referencia adecuados, ¿no?, que se dirijan a la asociación ATA, por ejemplo, ¿no?, porque lo pasan muy mal, piensan que es responsabilidad de ellos lo que está sucediendo, y simplemente se trata de algo natural, algo normal, ¿no? Ha habido una situación en la que el niño o la niña pues manifiesta que no se reconoce, no se identifica con su sexo biológico, y a partir de ahí es donde hay que dejar que se expresen ellos y ella, ¿no?, de manera natural y de manera libre, ¿no? No hay nada patológico en ello. Hay que partir siempre, perdón, desde un enfoque despatologizador. Sí, traemos este tema a nuestra mesa porque vosotros lo sabéis y ustedes también. Hace unas fechas, hace unas semanas, estábamos asistiendo a unos casos muy concretos en Málaga, en un colegio de Málaga, donde se ha negado la escolarización de una niña transexual, después de que hay normativas en las que de alguna manera obligan e incitan a que la escolarización de estos niños sea absolutamente normal. Ha habido incluso cartas de los padres reclamando a la dirección del centro la expulsión de alguna forma de esta niña transexual, que es pequeña, que tiene 6 años. Esto es tremendo para los niños y para los padres. Los padres acusan a estos padres, a los padres de los niños, permítanme la expresión que es odiosa, de los padres de los niños normales, acusan a los padres de esta niña transexual de haber incitado a esta niña al cambio. Cuando esta niña además tiene 2 hermanos también en el centro. Yo no sé cómo uno puede reaccionar, cómo puede vivir con esa presión a sabiendas, Eva, perdona, que esta presión la vas a tener con David toda tu vida. Hombre, porque la sociedad no está preparada aún para asimilar todo ello, ¿no? Esto ocurre cuando no hay información. Nosotros habitualmente, cuando di el paso de explicarlo, de que en el colegio le fueran a tratar como un chico, yo solicité a mi centro que yo pudiera hablar y explicárselo. Un centro de Córdoba, por cierto. Sí, un centro de Córdoba, un centro público, que no tuve ningún problema. La verdad que no tuve ningún problema. Ni con tutoras ni con director, gracias a Dios no tuve ningún problema. Hay muchos centros, la mayoría no ponen ningún tipo de problema, que son casos excepcionales los que ocurre esto. Yo les pedí hablar con los padres, ¿no?, para explicarles en qué consistía todo esto, y me dieron la oportunidad de hablar. Cuando tú le explicas a los padres en qué consiste esto, que esto viene de nacimiento, que tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con la orientación, cuando tú le explicas todo este proceso, los padres lo entienden y lo aceptan y ya lo ven de otra manera. Al contrario, entienden que la transexualidad no es una cosa de adultos, no es una cosa de perversión, sino que la transexualidad viene desde que nace, que es una cosa que se va desarrollando desde la infancia, y lo toman al contrario con muchísima más naturalidad. Ayuda, de hecho, a integrar a las personas adultas transexuales. Pero en el caso de Pilar, perdona, les pidió esto mismo. Sin embargo, no, es que los padres lo van a rechazar. No, caramba. Lo que no queríamos que ocurriera es lo que está ocurriendo. Si tú hubieras dado la oportunidad de explicar a los padres en qué consiste la transexualidad, de esos 100 padres que se han opuesto, a lo mejor no hubieran sido nada más que 20. Porque claro, no hay que olvidar, lo decía Eva, Paco, es que esto no es un problema de orientación sexual, es que los niños no tienen una atracción sexual tan pequeños, es decir, ahora mismo es un problema de identidad sexual. Efectivamente, es así. No se trata de orientación sexual, se trata de la propia identidad de género. No son niños, permíteme, es que tenemos que ir aprendiendo a utilizar estos términos, ¿no? No es una cuestión de que vaya el niño que está pensando que está siendo atraído por el niño de su mismo género, de su mismo sexo, sino es un problema de propia identidad del crío, ¿no? Sí, la orientación sexual viene relacionada con la apetencia sexual. Y estamos hablando de un niño, en este caso estamos hablando de la identidad, ¿no?, del conjunto de roles, de funciones que desempeña en razón de que él o ella se sienta niño o niña, ¿no? Efectivamente, es así, ¿no? Eva, ¿cuántas veces has llorado tú por esta historia? Lloré al principio porque perdí a mi niña. Eso fue 1 mes y medio, 2 meses, ya una cosa que cada vez menos. Lo viviste como un duelo. Lo viví como un duelo, lo pasé muy mal, la verdad que sí. Se fue Sofía y se fue para siempre, además. Claro, y veía al niño y
y no era es que no era lo mismo, pero no era lo mismo, o sea, había perdido a la niña, entonces sí lo pasé muy mal. Lo que pasa es que, claro, eso lo lloraba yo con mi marido y ya fue pasando y se acabó. Ahora, algunas veces lloro de rabia. Ahora ya cuando ha pasado ya casi 1 año y pico, 2 años, porque los problemas que yo no tuve con la familia, ni los problemas que yo no tuve ni con sus amistades, ni con el entorno, los vecinos y demás, que no tuve ningún tipo de problema, ahora lo estoy teniendo con las instituciones, con la parte sanitaria, con la parte... no me reconocen, son todavía súper patologizantes, están tirando de estudios antiguos, de pensamientos antiguos, están diciendo, por ejemplo, hay una profesional de la UTI, Juana Martínez, que está diciendo por ahí que solo el 15% de los niños transexuales terminan siendo transexuales. Eso lo han dicho en una prensa, en otra prensa dice que el 30% no, en otra prensa dice que el 20% no, o sea, en cada sitio dice una cosa diferente, y están hablando de unos datos y está echando mano de unos estudios, que esos estudios hablan de niños con comportamientos de género no normativos, no están hablando de niños transexuales. O sea, si a un niño le gusta jugar a las muñecas o le gusta el color rosa, ya se considera que puede ser un posible candidato a persona transexual, pero ese niño, si no se identifica con las niñas, no tiene que ver con nuestros niños transexuales, y los mezclan a todos juntos. Pero es que esto nos está haciendo muchísimo daño, porque si de por sí la sociedad tiene poquita información y la información que les llega es de una supuesta profesional, y perdona que diga, pero es que no es profesional. Una supuesta profesional que está diciendo estas cosas nos está haciendo muchísimo daño, porque las familias que tenían dudas sobre si su hijo es o no es, van a seguir manteniendo a su hijo encerrados dentro de casa, viviendo como lo que no son. Yo no conozco a la profesional a la que te está refiriendo, Eva, no podemos decir aquí nombres y apellidos para decir si es profesional o no es profesional. Dejemos que hay unas personas que esa es mi opinión, al fin y al cabo. Que tenemos no estoy hablando aquí un profesional que está haciendo un estudio sobre el terreno de estos casos, y pues, sobre su opinión, que además es muy valiosa, nos vamos a sentir un poco más arropados, ¿no? Eva, a mí me llama mucho la atención también que tu mayor preocupación ahora, David tiene 8 años, sí, es que llegue a la pubertad. Es decir, ahora David, que ha vivido su transición a su papel de niño con una cierta normalidad, ahora se va a ver pues probablemente alterado en el momento que le venga la regla, que le crezca el pecho, que tenga la sintomatología propia de su cuerpo biológico de niña, ¿no? Eso, ¿cómo se regula ahora mismo? Porque a los niños hasta una determinada edad, que creo que son los 14 años, no se le pueden hormonar, ni se le puede parar un poco el crecimiento. Eso es que... Y a la niña se le puede venir todo el periodo mucho antes. Bueno, es que con 14 años una niña ya es una mujer. O sea, el cuerpo de una niña es ya una mujer. Es que eso no está regulado, no existen unos protocolos exactos. Cuando yo empecé todo ese trámite, me estuvieron comentando que eran a los 14 años, dependiendo de los sitios y dependiendo del profesional que te toque y del bien que le caiga, pues te lo hacen antes o te lo hacen después. Según los protocolos internacionales, deben comenzar a ponerse los bloqueadores en el Tanner 2. Tanner 2 es cuando, en un momento determinado, que a una niña le puede tocar con 11 años, le puede tocar con 13, o a un niño le puede tocar con 12 o le puede tocar con 14. En el caso, por ejemplo, del cuerpo biológico, es cuando, por ejemplo, el pecho de las niñas pues empiezan a ponerse duritos, por eso que tienen unos garbancitos, es que ya está pasando al Tanner 2. Tanner 1 en la infancia, Tanner 2 cuando empieza ya a desarrollar. En ese momento, cuando se le ponen los bloqueadores, no depende de la edad, depende de los avisos que te está dando el cuerpo. El cuerpo, exactamente. Entonces, cuando los niños se van a acercar a la pubertad, ya tienen que ir haciendo unos controles endocrinos para saber, para ir controlando los niveles hormonales. Sin embargo, es que no hay legislación y no hay protocolos, no hay nada que defienda a nuestros niños, con lo cual se habla de que se están utilizando los protocolos internacionales y luego no se utilizan. En Madrid no se ponen en absoluto, en Andalucía según les apetezca, o sea, según les parezca, hay veces que sí, hay veces que no, hay niños que se llegan o sea, niñas transexuales que tienen cuerpo de varón, que llegan con 12 años a la UTI y sin embargo ya se plantea con 14 años no han puesto los bloqueadores, o sea que es todo muy arbitrario, con lo cual yo sí estoy muy preocupada porque si existen unos protocolos yo estoy tranquila. Pero cuando es todo arbitrario y depende de la decisión del que está detrás de la mesa, del profesional que está detrás de la mesa y de que la felicidad de mi hijo, que es una cosa que le va a marcar para siempre, porque le va a marcar para siempre, dependa
de si le caigas bien o le caigas mal, o cómo te vea o cómo te dejes de ver, porque además no puedes ni siquiera escoger un profesional, tienes ese y es el que hay, y tienes que aguantarte con el que te toca. Lo que sí es cierto es que en estos casos, ella estaba leyendo durante este fin de semana muchos datos, parece que los niños transexuales además son muy propensos a sufrir depresiones porque su propia confusión de identidad les lleva a ese papel. Vosotros como psicólogos, hablábamos ayer, Paco, que es importante la información de los padres, de los niños y de todo el entorno. Es importante y eso articular, hallará una estabilidad en el niño, ¿no?, que es lo importante. Claro, decía ahora Eva, estaba hablando sobre el tema del bloqueo hormonal, por ejemplo. Entonces, en este sentido, es importante que se sepa que si no se le permite a los niños y a las niñas el libre desarrollo, la expresión natural, las consecuencias emocionales, muchas veces la factura es mucho mayor, esa factura emocional, que las consecuencias contrarias que puede haber a nivel físico, ¿no? Aunque todavía eso también efectivamente está en estudio. Y hay aplicaciones, se está aplicando fuera, el bloqueo hormonal se está aplicando fuera de nuestro país, ¿no?, con bastante éxito, ¿no? Entonces, la historia está en que se debe articular una intervención a varios niveles, a nivel de la administración pública, a nivel, por ejemplo, de intervención con los padres, de sensibilización, de concienciación, a nivel docente, con el conjunto de profesores y profesoras. En el tema es muy importante también trabajar con el grupo de referencia de los niños y de las niñas dentro de la clase donde se encuentran, ¿no? Ahora hay un proyecto integral de propuesta de aprobación de ley integral de transexualidad que está en el Parlamento de Andalucía. Es muy importante que salga adelante para que favorezca una situación de discriminación que se está dando, ¿no?, y eso lo evite, ¿no? La ley precisamente está en trámites, algunos se quejan de la tardanza de la puesta en marcha de la ley, o menos de los trámites. Vamos a abrir la mesa a nuestros analistas de esta mañana. Rafa, tenéis a Eva y a Paco aquí. Bueno, yo después de las cuestiones emocionales, físicas, sociales, familiares que habéis planteado con el tema de transexualidad en menores y en general, ¿no?, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo es posible que todavía a estas alturas la Organización Mundial de la Salud siga considerando que es una enfermedad mental la transexualidad. Eso parece, no sé, desde el punto de vista clínico-técnico me parece increíble, ¿no? Y mira que ya tanto el Parlamento Europeo o la Asociación de Psiquiatras de América, que es quizá la más importante del mundo, han dicho que no es una enfermedad mental. ¿Cómo es posible que la OMS diga es una enfermedad mental lo que pueda tener un chaval o una persona adulta ya? Efectivamente, hay todavía cierto sector dentro del ámbito científico que considera que sigue siendo un trastorno, ¿no?, algo patológico, ¿no? Realmente, lo venía leyendo hace poco, ¿no?, al venir hacia acá, el sentido de que cuando tú estudias sobre algún tema, en el tema de transexualidad, hay un elemento muy importante que es la información que te transmiten la familia, los propios y las propias transexuales, ¿no? Entonces, cuando tú abordas un tema tienes que aproximarte a ello, ¿no?, a la experiencia vital, ¿no? Entonces tienes que jugar con una serie de información que no solo se refiere a lo que es el estudio científico, tienes que darle margen también para que esas personas puedan expresarse, ¿no?, y trasladen sus experiencias, como digo. A pesar de que efectivamente hay un cierto sector que lo sigue considerando un trastorno mental, cada vez es mayor el número de profesionales pues que se indica que esto no es así, que no es un trastorno mental, que las consecuencias de tratarlo como trastorno mental son bastante negativas. A nivel de los niños, por ejemplo, y las niñas, se han documentado casos de depresión, de ansiedad, idea suicida. Ha habido niños que han verbalizado, niñas transexuales que querían cortarse el pene, por ejemplo, ¿no? Lola. Sí, yo quería preguntar, ahí en Andalucía una ley en marcha que todavía no se ha aprobado, que parece que parada, no sabemos. Quería preguntarle si tiene conocimiento de si hay alguna, en esa ley, si se recoge precisamente toda esa problemática de los menores o si han hecho algún tipo de intento para que sí la recoja. Sí, precisamente el ejemplo que ha dado Eva durante estos días, estos meses atrás, estos años, al intentar normalizar el caso de los menores transexuales, le ha servido para ahora estar coordinando el grupo de menores de la Asociación de Transexuales de Andalucía, que está muy pendiente de esta ley, ¿no, Eva? Sí, además he estado en la mesa de negociaciones de la ley, estando pendiente de que realmente se incluya a los menores en los beneficios que aporta la ley, y sí se especifica en la ley tanto que van a recibir lo mismo que van a recibir las personas adultas, o sea, una tarjeta incluso de identificación para que dentro del sistema andaluz el niño o la niña pueda ser reconocido por su nombre, el nombre que habitualmente se utiliza,
No puede ser que una niña transexual que vaya con su falda, su vestido, su kiki, cuando vaya al médico le digan Manolo, o sea, Manuel, ¿no? Que por lo menos le respeten su intimidad, le tratan en condiciones, y además también se recoge que en la atención sanitaria los niños tengan también la opción a que le pongan, llegado el caso del momento según los protocolos internacionales, que se le pongan sus bloqueadores y que a los 16 años ya son adultos, o sea, están emancipados y demás, empiecen a ponérsele las hormonas cruzadas. Todo eso sí está recogido dentro de la ley. De hecho, la ley está totalmente consensuada, salvo 2 artículos que es los que afectan a la sanidad, al entorno sanitario, porque no se llegaba a ningún acuerdo con la anterior consejera de salud, que María Jesús Montero no se llegaba a un acuerdo con ella. Ahora, como ha cambiado la consejería, a ver si hay más suerte y esto progresa. De hecho, estábamos esperando que con el nuevo cambio en septiembre se volvieran a reanudar las negociaciones, pero estamos en noviembre y todavía no se ha reanudado nada, y van a ponerse las personas, las presidentas de las asociaciones de transexuales de aquí de Andalucía se van a poner en huelga de hambre el día jueves 7 frente al Parlamento, huelga de hambre indefinida, y ya hay apoyo desde otra activista transexual de Granada y 2 de Barcelona que también van a ponerse en huelga de hambre para que por fin, porque por favor se registre de una vez la ley, porque llevamos 1 año y pico esperando que la ley se registre y está totalmente consensuada, salvo esos 2 artículos que ¿Le puedo preguntar sí. exactamente qué es lo que la consejera no admitía? Lo que no admite es la descentralización sanitaria. O sea, por ejemplo, existe todas las personas transexuales tienen que pasar por la UTI, por la unidad de trastorno de identidad de género, o sea, todavía se llama UTI, unidad de trastorno de identidad de género, que está en Málaga. Eso significa que si tú tienes que hacerte un análisis de sangre tienes que ir hasta Málaga. Cuando quieres ir a por los resultados tienes que ir hasta Málaga. Da igual que seas de Córdoba, que seas de Huelva o que seas de donde sea, tienes que ir hasta Málaga, cada vez que necesitas ir allí. Y allí en Málaga existen profesionales que quizás no haya en el resto de provincias, como por ejemplo los cirujanos que se encargan de la cirugía de reasignación, pero de la reasignación, eso está mal dicho, es cirugías de reconstrucción genital, porque no van a cambiarte el sexo porque te operen, ¿no? O sea, tú ya eres como eres. Pero sin embargo los psicólogos, los endocrinos, eso lo hay en todas las provincias. Y eso es lo que perdona. Sí, que eso, sí, ya lo sé que estamos de tiempo. Pero eso es lo que se pide en esa ley. En esa ley se pide simplemente que se descentralice, que las personas transexuales puedan ir a su hospital y a su ambulatorio de zona, porque en todas las provincias hay psicólogos y hay endocrinos que pueden tratarles, incluso cirujanos que pueden hacer las cirugías menores. Muy brevemente, Joaquín, que andamos ya muy mal de tiempo. Rapidísimo. Primero a Eva, que le mande un beso, mándale un beso a David de nuestra parte y ojalá tenga mucha suerte. Gracias. Porque no va a tener una vida fácil, pero la vida está llena de retos y de cruces que hay que cargar, con lo que, en fin, esa es una y efectivamente es un reto familiar. Y una pregunta para Paco, para el psicólogo. Claro, decía, no hay nada patológico, esto no es una enfermedad. Pero claro, puede haber gente que nos esté viendo en este momento y se pregunte, bueno, pero ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se produce una situación que, entre comillas, es anormal? Es decir, no entra dentro del proceso de lo normal, que es lo recurrente, que es lo frecuente. ¿Se produce un salto genético? ¿La naturaleza se equivoca? ¿Cómo podríamos explicar el origen de esto de manera muy breve? ¿Y cómo lo podemos explicar en 30 segundos, Paco? Bueno, no hay una fundamentación exacta, ¿no?, que determine que efectivamente esto ocurre porque es así. Pero ya cuando hablaba antes de que a los 2 o los 3 años ya los niños y las niñas se identifican perfectamente con su género, nos puede dar indicio que efectivamente hay una base genética, una base biológica de que determina, ¿no?, hacia esa identidad. Entonces, cuando hay una expresión natural, no hay nada patológico en ello. Pues gracias, Paco, gracias, Eva. Gracias a vosotros. Intentábamos normalizar un poco la situación. Decía Eva que el día más feliz que tuvo David fue cuando se puso unos calzoncillos, un boxer y un bañador y dijo, es el día más feliz de mi vida. Y un bañador de chico. Y entró al servicio de los chicos. Y entró en el servicio de los chicos. Un beso muy grande a David. Gracias. Y a todos los Davises y Pilares que hay en Andalucía, que son bastantes. Sí, lo hay, sí, son muchos. Gracias a los dos por estar con nosotros Gracias, esta mañana. Gracias a vosotros por compartir nuestra mesa de análisis. Se nos come el tiempo. Es tiempo de resumen informativo. Vicky. Hola, Esperanza.